Les agradecemos a todas las personas que nos acompañan hoy en este webinar y a las personas que nos están escuchando en podcast por las diferentes plataformas. Estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en América Latina. Les voy a compartir un link al chat de Zoom para que por favor realicen el registro de asistencia y así puedan obtener como obsequio la grabación de esta clase. Si llegan a tener preguntas sobre el tema, los invito a dejar sus dudas en el chat para irlos resolviendo con los ponentes. Y al final de este webinar tendremos un obsequio que les ayudará a estar más cerca de cumplir sus objetivos. Damos la bienvenida a Fabián Lozano, él es fisioterapeuta, especialista en terapia manual ortopédica, también a Milena Ospina, fisioterapeuta con experiencia en docencia en el área de ortopedia y traumatología, y a Jorge Macías, fisioterapeuta magíster en kinesiología musculoesquelética. Y además son ponentes de nuestro diplomado avanzado de fisioterapia en traumatología próximo a iniciar el 19 de abril. Compañeros, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Un placer estar acá compartiendo con ustedes de un tema que es muy relevante para nosotros como fisioterapeutas y bueno, esperar a ver cómo se da la rutina durante el conversatorio que vamos a hacer hoy. Exacto. Bueno, sí, muchas gracias también por la invitación. Un gusto conocer a los colegas, a Fabián, a Milena, bueno, a todos, a Kate, tanto tiempo sin verte. Sí, Y ¿cómo sí, lo que estás? dice Fabián, un tema muy importante y sobre todo el tema que hace que paguemos el arriendo, los servicios y todas las cuentas a fin de mes, ya que el paciente que más llega es el que le duele la espalda. Entonces, Así es. buenísimo que vamos a tocar este tema. Exacto. Bueno, espero que de verdad aprendan muchísimo hoy en este debate. Es un espacio diferente que quizás a los que ya se han conectado anteriormente. Hoy reunimos a tres maravillosos colegas como tal. Bueno, les cuento el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar como tal de la lumbalgia mecánica, como decía Jorge, casi un diario vivir de los pacientes que atendemos. Bueno, ¿en qué consiste la lumbalgia mecánica? Bueno, yo creo que voy a tomar la iniciativa de explicar que es un aspecto completo de todos los problemas de salud que ahorita, bueno, no solo en Colombia, sino en el mundo ha emergido. Habla, digamos, las estadísticas que del 15 al 70% de las personas han tenido un dolor lumbar, que el origen es desconocido y que la prevalencia aumenta al 57% y cada vez es mayor en pacientes jóvenes. Entonces, cuando uno se resume a esas definiciones completas de lumbalgia mecánica, uno se da cuenta que siempre dice es un trastorno musculoesquelético, a veces que tiene un compromiso en la lesión de los tejidos o de aparición espontánea y que se da y que presenta dolor. Sin embargo, muchos estudios han surgido alrededor de este problema de lumbalgia mecánica y por ahí alrededor de los años 90, un profesor que se llama Panjabi, un ortopedista, encontró que el problema del dolor lumbar del lumbar crónico o agudo, dependiente de alguno de los dos, siempre iba a estar dado por tres sistemas: por un sistema pasivo, por un sistema activo y por un sistema de control, y que eso terminaba en una deficiencia funcional o en una limitación en la actividad de una persona. Y cuando se referían, digamos, a estos tres sistemas, él hablaba de un sistema pasivo como toda esa unidad funcional que hacía parte de las vértebras, el disco intervertebral y todo el mecanismo ligamentario y de la cápsula articular, pero también de un componente activo que tenía o estaba medido por el músculo. En ese momento la fascia no era tan importante, pero ya con nuevos estudios y nuevas investigaciones que han intentado replantear el modelo que el doctor Panjabi hablaba, dicen que la fascia es un componente importantísimo en este sistema activo y otro que tiene que ver con el sistema de control y que está mediado por el sistema nervioso central periférico, pero que tiene que ver con el control motor, que más adelante vamos a hablar en la biomecánica. Hay otras teorías que llegan, también de Paul House, que es un fisioterapeuta que ha sido muy experto en todo este tema de lumbalgia y ha determinado que si bien este modelo teórico del doctor Panjabi es muy interesante y que en un principio lo tocó solo como un componente de estabilidad, de un sistema de estabilidad,
se ha transformado en un sistema de dos elementos simbióticos que tienen que ver con la estabilidad y la movilidad, pero que tiene que ver con una adaptación del dolor basada en teorías que tienen que ver con un círculo vicioso que sucede ahí en todo el dolor lumbar crónico de múltiples estructuras de los tejidos que conforman la unidad funcional, pero también de la adaptación del dolor. Y cómo este empieza a generar deficiencias a nivel funcional, porque eso es lo que nos trae a colación Claro. a entender qué es lo que sucede en la lumbalgia mecánica. Claro. A mí me gustaría decir algo respecto al comentario de Fabián, y es que sin duda mandamos un hombre a la luna, tenemos un celular que nos muestra fotos de gatitos, gente musculosa en internet y los últimos hallazgos en física cuántica, pero todavía no sabemos por qué duele la espalda. Entonces, definitivamente, hay una cosa en la que uno se puede centrar aquí y es en la teoría, en qué vale, de dónde viene el dolor, pero también creo que es momento de abrazar como la fenomenología y enfrentarse con lo que uno tiene al frente. Entonces, puede pasar, siento yo que muchas veces puede pasar un segundo plano, cuál es la entidad causal y enfrentarse con el fenómeno. A ver, me duele la espalda y cuáles son los mecanismos por los que yo puedo optar para desensibilizar esa espalda que está doliendo. Entonces, en ese caso, veo yo que sí abre el espectro más de herramientas que puede tener el fisioterapeuta, a que nos limitamos a encontrar cuál es la causa del dolor, porque como decía Fabián, si a todo el mundo le va a dar en algún momento de su vida y es multicausal, usted apuntar a una sola cosa creo que queda como súper complejo. Entonces mi comentario va más a eso, más a rescatar el fenómeno y dentro del fenómeno analizarlo como cuáles son las estrategias que puedo encontrar para desensibilizar una espalda y no tanto en, ay, ¿será que viene más de la cápsula? ¿Será que viene más de la articulación? ¿Será que viene más de aquí? ¿Será que viene más de allá? Sino contemplarlo como un fenómeno y atacarlo a través del movimiento. Bueno, con respecto a lo que menciona Jorge, no es que discrepe con él, pero si bien sí hay que tomar todas esas herramientas que nosotros tenemos para poder dar solución a este dolor en gran parte, sí sería pertinente analizar las causas. ¿Y a qué voy? Que podemos coger de aquí y de allá todos estos mecanismos que tenemos como fisioterapeutas para desensibilizar, como lo llamas tú, pero creo que si no hallamos en conjunto el origen de esa lesión, de ese dolor, vamos a permitir que el paciente persista en los centros de rehabilitación. Y como lo mencionaba Fabián, esta es una patología o algo que le va a dar a la mayoría de nosotros o que a la mayoría ya nos ha dado y que menciona, bueno, que también es relevante analizar que esta es una enfermedad que le cuesta muchísimo a las entidades de salud, porque mantenemos pacientes en reiterados descansos médicos o incapacidades médicas, como llamamos en Colombia, y si no le atinamos a la causa, es un paciente que se va a perpetuar en los servicios de rehabilitación y se va a generar una gran bola de nieve o síndromes mayores. No va a ser solo el dolor de espalda, va a ser de pronto por ahí generar una compresión, generar contracturas, generar eh, un gran espectro de complicaciones para el paciente. Entonces, sí coger de aquí y de allá para Claro, trabajar en el dolor, pero tratemos de analizar la causa para que trabajemos la causa y podamos tal vez solucionar esto con los pacientes. claro. Sí, Milena, mi comentario más allá de, cuando yo hablo de estrategias de sensibilización, no hablo de un escopetazo de analgesia poniéndole al paciente cuanta herramienta terapéutica hay, sino estrategias de sensibilización dentro del movimiento, porque pasa algo, y es que cuando yo hablo del fenómeno del dolor lumbar, el paciente le duele la espalda, pero es cuando se agacha, cuando se levanta, cuando se gira. Entonces, las estrategias de sensibilización de las que yo hablo son qué estrategia le puedo dar yo para que se levante, se agache, se gire sin que le moleste la espalda. Y ahí están los recursos que van desde la movilidad torácica, la movilidad de la cadera, mayor control neuromuscular en la misma columna y todo este tipo de cosas. A mí, que es lo que a veces me hace mucho ruido y es aquello de la causa, como que hay una causa y buscarla como si fuera el santo grial en la rehabilitación, que hay que encontrar cuál es la entidad que te está aportando más a vos, porque puede que sí hayan
Puede que sí haya una cosa que te irrite más que otras, pero como todo es, como en torno a la lumbalgia, hay tantas cosas que aportan. Muchas veces yo siento que la búsqueda de la causa, de una sola cosa, de alguna manera puede incluso entorpecer el trabajo, porque, bueno, digamos que la causa sea, no sé, el paciente cuando le duele la espalda no es que tenga 30% de estrés, 30% de déficit de control neuromuscular y 30% de malos hábitos alimenticios, sino que uno empieza casi que a jugar con él, con esas cosas que pueden ser más sensibilizadores que otras. Porque cuando yo siento que uno piensa en una causa, está perdiendo en el camino, sobre todo en estas patologías tan complejas. Claro, claro. Y de Pero pronto, digamos, trayendo a colación lo que mencionas, Jorge, si bien, digamos, cuando doy, digamos, esa explicación desde el modelo de Panjab, es un modelo el modelo de Panjab en sí, si bien te dice qué causas posibles pueden haber, él sabe que una que pueda ser la que esté, o sea, que no se encuentre en confort o que no se encuentre en estabilidad, va a poner en las otras en completa inestabilidad. ¿Por qué? Porque van a venir a suplir o a compensar, y ahí es cuando siempre pensamos procesos compensatorios como algo negativo, y yo les digo, no, nunca. claro, Deje la respuesta ante algo la que está mejor afectando. estrategia. Exacto. Ujú. Y uno, para evitar esos procesos compensatorios, sí debe entender de qué sistema se está hablando. Ese sistema, y los que han estudiado mucho el tema de dolor lumbar se han dado cuenta que ha trascendido mucho lo que yo les explicaba cuando hablamos no más del sistema de control neural. Ellos en un principio se centraban en el sistema nervioso central como la información que llegaba tanto propioceptiva, esteroceptiva, nocioceptiva, cómo se integraba y cómo era la respuesta a nivel de el uso neuromuscular de fibras intrafusales, pero también se dieron cuenta que empezaron a encontrar que había gente que llegaba al ambiente laboral y bien, pero 2 semanas después un problema a nivel laboral y desencadena la lumbalgia. Claro, Y se dieron claro. cuenta que esto era un proceso en el modelo biopsicosocial, no solo desde un aspecto biológico, sino psicológico y social. Entonces también es De ahí pues importante sí, te entiendo. que el sistema, o Sí, sea, de ahí cuando la hablamos del dificultad de sistema la de causa. control, hablamos también de eso, hasta de la parte emocional, ¿no? Y el sistema límbico, acá juega un papel importante. Va. ¿Cuáles son las consecuencias biomecánicas de sufrirla? Todos estamos mirando a Milena. Ok, bueno, centrándome en el, gracias por la dedocracia, equipo, gracias. Milena, perdón, ahorita me la tiras vos a mí. Ok, ok. Bueno, centrándome en el segmento que yo voy a compartir con todos ustedes en el diplomado que es la rodilla, vuelvo a la causa, ¿sí? Cuando hablamos de la complicación biomecánica, sería ideal saber qué le pasa, qué le está pasando a esa columna para que yo pueda determinar cuáles son las consecuencias biomecánicas de sufrirla, y en este caso me centraría en la rodilla. Obviamente, pues ahí vamos a tener, supongamos que tengamos en la columna, en la parte biomecánica, una lesión, por ejemplo, por estenosis, una espondilolisis, qué sé yo, cualquiera de esas que pueda, por ejemplo, generar, y me voy a centrar en la parte chiquitica, por ejemplo, las compresiones nerviosas. Entonces, ahí es donde yo voy a tener un déficit biomecánico a nivel muscular, por ejemplo, porque de la zona lumbar sale todas estas raíces importantes para la inervación de la musculatura del tren inferior. Entonces voy a tener un déficit muscular, voy a tener una posible debilidad, atrofia y todo lo que conlleva ese déficit como tal. Voy a tener alteraciones en la biomecánica de rodilla por afectación, por ejemplo, del reflejo rotuliano, que también está ligado a esas raíces. Y todo lo que involucra dicho reflejo, por ejemplo, como es darle esa información a través de los usos con esas vías eferentes a mi rodilla, eh, favoreciendo que yo pueda generar esa gran disfuncionalidad a nivel de la articulación como tal. Entonces, centrándome solo en la parte de la compresión nerviosa, que sería algo muy común, un factor común que desencadene la lumbalgia,
así podría afectárseme la rodilla como tal. Dale, Jorge, entonces tú, por favor. Perfecto. Elena, me encanta cómo me la tiraste. Bueno, hay un tema acá, y es que me gustó mucho lo que dijo Fabián, y es cuando él habla de las compensaciones, que las compensaciones, en realidad uno los llama como alteraciones biomecánicas, pero son el mejor recurso que tiene el cuerpo para hacerle frente a esa nueva situación en la que está. Entonces, en ese caso, a mí me parece muy interesante chequear a ver qué pasa. Entonces, tengo un paciente con una lumbalgia y resulta que como alteración biomecánica vi unos paravertebrales disparados, hiperactivos o un isquiotibial supertenso. Entonces uno dice, no, hay una alteración aquí, hay que relajar estos músculos, pero un momentito, hasta qué punto esta hiperactividad de los paravertebrales o esa hiperactividad de los isquiotibiales está pegándose a ese ligamento sacrotuberoso para sostener como sea esos sacroiliacos, sostener como sea esa espalda. Entonces, hasta cierto punto, esa compensación es la mejor estrategia que tiene el cuerpo para tratar de sostener la espalda. Entonces, uno ahí entra a ver, esto más, verlo como una alteración biomecánica, pero como cómo fue el mejor recurso que tiene el cuerpo, ¿cómo puedo yo jugar para darle al cuerpo un recurso mejor a este recurso que le está sensibilizando? Entonces, yo pensaría, quizá, si es un isquiotibial hiperactivo, un momentico, para sostener la sacroiliaca, mejor si trabajo las fibras profundas del glúteo mayor, el ramillete pelvitrocantérico, y quizás si el isquiotibial diga, ve, un momentico, o sea, que a mí no me toca hacer esta fuerza. O a nivel paravertebral, si tengo unos paravertebrales disparados, trabajar, qué sé yo, también las fibras craneales del glúteo, esa sinergia del psoas con el glúteo también como retroversos de la pelvis, la musculatura intrínseca lumbar, para decir los paravertebrales. Hey, paravertebrales, un momentito. Yo sé que por el dolor, ustedes son la consecuencia biomecánica de esta, que estén hiperactivos, pero le voy a dar los recursos para que esto no pase más. Entonces, cuando uno habla de consecuencia biomecánica, siento que pueden haber hiperactividad a nivel paravertebral, pueden haber compensaciones en la pelvis, pueden haber, qué sé yo, cambios en la postura del paciente, pero hay que ver siempre esas consecuencias como la mejor estrategia del paciente para hacerle frente a la lesión. Entonces uno no elimina esas estrategias, sino que le debería dar al paciente los recursos, al cuerpo del paciente, para que él adopte otras estrategias. Eso sería como lo que tengo para decir. Bueno, pero yo sí quisiera completar eso, porque estoy de Dale, acuerdo Fabián, con todo. sí, estoy de acuerdo con en un momento respetar el proceso compensatorio que está haciendo el cuerpo en busca de un equilibrio músculo-esquelético o neuromuscular, ¿sí? Sin Sí, embargo, esas mismas teorías siempre han determinado que al fin y al cabo sí es importante encontrar la causa porque el problema del proceso compensatorio resulta en, si fuera un sistema activo, como lo que tú estás diciendo, hay una disfunción, poniendo los dos ejemplos, en que Milena comenta de que hay un compromiso en la unidad estructural, o en la, perdón, en la unidad funcional, hablando de vértebra, disco, vértebra y ligamentos, y que viene a ser suplida por los músculos, en este caso, por la actividad sí, muscular. Al fin y al cabo, muchos de los músculos en su proceso compensatorio van a empezar a trabajar de la manera inadecuada. ¿Y en el sentido de qué? En que hay unos músculos que están encargados de la estabilización directamente intersegmentaria y otros que están o que buscan la estabilización a nivel global para un patrón fundamental de movimiento y que cambian completamente hasta su morfología, es decir, su tipo de fibras puede llegar a cambiar porque empiezan a entrar en mayor gasto energético porque están sometidos a una carga en la cual no debería estar sometida. Estoy hablando de unos erectores de columna, un recto abdominal, que si tienen un componente estabilizador secundario y sus tipos de fibras son tipos fibras 2, que son de rápida activación, donde el gasto energético no es tan alto porque no tiene que hacer un proceso de estabilización constante de tipo de contracción, es decir, de mantenerse contraídos para brindar esa estabilidad intersegmentaria, pues va a generar esa deficiencia que en un momento es un proceso compensatorio para el movimiento deseado. Sin embargo, también empieza a generar múltiples lesiones en los subsistemas. Por eso, digamos, entender la biomecánica, y cuando yo siempre inicio esta charla en dos vertientes, lo que tiene que ver con estabilidad y movilidad.
Las dos no van en sentidos contrarios, una es dependiente de la otra. Una es dependiente de la otra, porque al fin y al cabo la estabilidad activa o la movilidad activa, la estabilidad pasiva o la movilidad pasiva y el control neural activo y pasivo requerirá de una sinergia para que ese equilibrio que estamos buscando y no repercuta en otras. Estamos hablando del centro, por eso muchos estudios ahorita hablan del core y se han dado cuenta que el core tiene influencia en la columna vertebral y ustedes después buscan más y se dan cuenta que van a encontrar 5 cores en el cuerpo humano que tiene que ver con la estabilización de la columna vertebral. Y uno dice, yo solo pensaba que era uno. Es que el problema del core es eso, que es una transferencia de energía que permite cambiar la energía cinética en energía potencial para la realización de las actividades de toda la musculatura acción y de todo del esqueleto apendicular. Entonces es entender eso, o sea, cómo desde el centro, desde el core, empieza a influirse en todas las estructuras adyacentes. ¿Cuál es el impacto funcional de la lumbalgia mecánica en miembro inferior? Les tocó a Jorge. Me tocó a Sí. mí. Buenísimo, a ver, me encantan mis colegas. Bueno, hay una cosa muy curiosa y es que cuando hay un término, de hecho el término es de un señor que se llama Rudolf von Laban, un coreógrafo de danza contemporánea. Él habla del concepto de esfuerzo. Cuando él habla de esfuerzo, se refiere al segmento de donde parte el movimiento. Entonces yo puedo, no sé, elevar el brazo desde el hombro primero, o tomando como eje el codo, o tomando como eje la muñeca, qué sé yo. Entonces, pero aparentemente el movimiento es el mismo. Cuando duele la espalda, cuando hay una lumbalgia mecánica, en general el foco o el punto de esfuerzo, el foco del movimiento se va hacia la espalda, como que el paciente encuentra que su único recurso para moverse es la espalda. De hecho, cuando el paciente llega a la consulta y se va a sentar, se va a levantar, como que todo lo hacen desde ahí. Y hay una cosa, y es que todo es como un mecanismo para protegerse del dolor, pero al mismo tiempo es un mecanismo súper ineficiente para moverse. Entonces, cuando duele la espalda, lo que he visto es que lo primero que se pierde es el uso de la cadera como una potencial extensora. Entonces, lo que pasa con la extensión de la cadera se anula. ¿Qué pasa con la flexión de la cadera? Cuando el paciente se tiene que agachar, el paciente se le olvida que tiene una cadera y baja como si fuera una nevera. Se le olvidó que tiene una cadera. Pero al mismo tiempo, cuando uno va caminando y extiende la cadera, para que la cadera se extienda lo suficiente, se tiene que tener una buena flexión dorsal en el tobillo. Entonces, a la final, la cadena de extensión del miembro inferior, cuando uno la pierde, le quita como todo el potencial también de movilidad en extensión a la columna. Entonces, uno ahí le dice al paciente, ¿cuándo le molesta a usted la espalda? Cuando me levanto, y uno ve cómo se levanta y se levanta solo desde la espalda, donde recurra más a lo que puede pasar con la cadera, con las rodillas. ¿Ve? Resulta que es más sencillo. O sea que en el miembro inferior, ante la lumbalgia mecánica, el paciente con dolor lumbar pierde como todo su potencial uso. Es como que su centro de gravedad se quedara solo ahí arriba y no tuviese ese impulso y ese contacto con el suelo. Al mismo tiempo, eso que es, ahí donde está el problema también está la solución, porque muchas veces el trabajo a la cadera y en general al miembro inferior se convierte en una muy buena estrategia para desensibilizar a la columna lumbar, puesto que yo doy estrategias desde la extensión de la cadera, desde la rotación de la misma, para que desde ahí el paciente se siga moviendo y no se siga moviendo solo desde la espalda. Es cierto. ¿Cómo puedo saber si la lumbalgia mecánica afecta a los demás segmentos articulares de miembro inferior? A ver, yo creo que aquí es muy importante relacionar lo que estaban mencionando Fabián y Jorge, y es esos mecanismos de compensación. Yo creo que es importantísimo evaluar todos y cada uno de los segmentos corporales, en este caso a nivel de miembro inferior, para determinar si ellos han cambiado un poco desde su fisiología, lo que ellos realmente tienen que hacer dentro
del mecanismo compensador o desde su función como tal a nivel del miembro inferior. Yo soy muy amiga de analizar la parte muscular, esos músculos de pronto, sobre todo esos músculos biarticulares, esos que cumplen dobles funciones, ¿cómo están trabajando? ¿Será que sí están realizando la función o están empezando a compensar por ahí ciertas actividades de los otros que no se están pudiendo realizar? Entonces, para mí la mejor forma, obviamente, es analizar cada uno de los entes articulares, determinar cómo están en sus funciones y obviamente la parte muscular y propioceptiva con, o sea, con lupa para identificar cualquier posible eh, incremento de la lesión y atacar cada uno de ellos para que la sobrecompensación que es buena o la compensación que es buena de pronto no termine por ahí magnificando la lesión. Sí, yo quiero, digamos, recalcar un poco en el punto de cómo saber si la lumbalgia mecánica afecta a los demás segmentos articulares del miembro inferior cuando uno analiza los patrones fundamentales de movimiento. El bípedo, la marcha, la transferencia, que es el poder pasar de sedente a bípedo, el trote y la marcha, que son patrones fundamentales, le van a determinar a usted realmente si esa afección o si esa deficiencia, no llamamos afección, esa deficiencia está interfiriendo. ¿Por qué? Todos estos patrones fundamentales, y hablemos en principio, digamos, del pararse y sentarse, son el resultado de un movimiento osteocinemático, dado también por toda la actividad muscular y eso, de articulaciones del miembro inferior, pero que dependen completamente de la estabilidad de la columna lumbar. Y cuando uno empieza a hacer el análisis en estos pacientes, no más en la manera como ahorita Jorge pudo dramatizar el paciente cómo se pone de pie, uno se da cuenta que el inicio del movimiento empieza en columna. Es decir, los músculos globales de los que estamos hablando dan la primera acción para generar un movimiento global. Cuando el movimiento se dado de ese segmento, en este caso de la columna, debería ser el de estabilidad. Voy a hacer un ejemplo. Es efectivamente lo que él decía del ponerse en bípedo. Muchos van a buscar en un principio hacer esa extensión de ese ritmo lumbopélvico, esa hiperactividad de los músculos erectores para suplir una deficiencia que está ocurriendo también en segmentos adyacentes, como lo puede ser la cadera, la rodilla o el tobillo. Entonces, saber o identificar cuál segmento articular del miembro inferior está alterado, uno lo hace directamente es con un patrón fundamental. Mire la marcha de un paciente también con dolor lumbar. Cambia completamente su fase de apoyo y su fase de balanceo. Exacto. Sí, a la final es súper bonito porque se trata de una cosa de armonía. ¿Cómo se ve lindo? Se ve lindo, se ve feo, hago que se vea lindo. O sea, y lo que se ve lindo es más desde lo estético. Y es lo que vos decís, Fabián, ¿cómo te mueves como si fueras un refrigerador? No tenés cuándo, viejo, ¿cómo no? No sos eficiente. Y es que la armonía, un movimiento armónico habla de un movimiento que es que responde a esa biomecánica normal del movimiento y sin dolor, que es lo primero. Claro. O sea, eso, eficiente, poco gasto energético. Exacto, Claro. efectivo. Era muy chistoso Perfecto. porque una anécdota que yo quiero contar rápidamente es, en un principio llegaban las personas de dolor lumbar, por allá en los años 80, 90, que no hacían nada, que eran rígidas. Y entonces todo el mundo decía, no, es que el problema es que le falta movilidad. Y empezaron a llegar también personas gimnastas con dolor lumbar. No, el problema es de rigidez. El problema es la coordinación, de una armonía del movimiento interno y externo. Perfecto. Sí, es tan bonito que al final es un trabajo estético el que estamos haciendo, entonces. Si identifico que hay un compromiso funcional importante en el paciente, ¿cuál segmento articular intervengo primero? No sé, bueno, voy a lanzarme yo de primero. Hace rato no empiezo. Pero en un principio, miren que yo siempre digo que el poder solucionar o el objetivo del tratamiento de un fisioterapéutica está basado en la forma en cómo yo interrogo al paciente y en lo que yo puedo ver, ¿no?
autores hablaban anteriormente de un scan test, que era la postura y cómo caminaba, y usted podía tener información, pero también de lo que le dice el paciente. Por eso es que en un interrogatorio, el 80% de un diagnóstico fisioterapéutico dependerá de la manera en cómo usted escucha al paciente. Uno es, porque ya hemos hablado que esto es un espectro que tiene que ver con muchos sistemas, no solo desde lo biológico, sino desde lo psicológico, desde lo social. Entonces, desde esa primicia no tendría que determinar cuál. Pero si ahora nos referimos bajo lo que dice la evidencia, el modelo, digamos, de Panjabi y el doctor Paul Hooks lo reafirma, es intentar mirar ese subsistema que se encuentra en deficiencia. Porque el problema, el sistema compensatorio está respondiendo a esa adaptación que el cuerpo humano está realizando por el problema causal, ya sea del sistema pasivo de estabilidad, activo de estabilidad, de movilidad neural. Y por eso ustedes se han dado cuenta que ahorita los compendios completos de las guías de intervención de dolor lumbar crónico o agudo siempre se basan en un principio en el aprendizaje motor, de enseñarle a la columna cómo moverse. Porque si usted le permite a la columna o le enseña a la columna volver a moverse bien, se supone que los sistemas que estaban en compensación cambian otra vez su estructura a movilizar o generar un patrón de movimiento deseado. ¿Listo? Entonces, es la persona que camina mal por dolor lumbar y usted se decide en trabajarle la sentadilla, la marcha, y le da, y le da, y le da, y le da. Doctor, por lo que usted más haga y haga con estrategias de FNP, de BOAT, de Cali Shepard, que tiene que ver con el aprendizaje motor de la marcha y eso, la estructura que se encuentra en deficiencia o el segmento que se encuentra en deficiencia ya se adaptó a eso. Y en ese sentido, claro. En ese sentido, usted tiene que enseñarle de nuevo a que mueva como se debe mover. Claro, claro, Fabián, sí, porque eso es como tan básico eso, como pucha, nadie me puede decir que yo hago así y es un ejercicio para el codo, porque no estoy moviendo el codo. Si yo quiero nutrir el codo, tengo que mover el codo. Entonces, entonces, claro, solo hay una forma de nutrir una articulación y es moviéndola. Entonces, como que volver a lo hegemónico pues al objeto de estudio de la fisioterapia, que es el movimiento corporal humano. Entonces, pero a la final también muchas veces es darle la estrategia a la columna, sí, está bien, claro, eso es lo que estamos tratando, pero también todas las otras estrategias que tiene el paciente, desde la cadera, la rodilla, el tobillo. Hay una cosa que me parece muy bacana, que es la capacidad integral. La capacidad integral tiene que ver con el desarrollo del potencial máximo de una articulación en términos de fuerza y movilidad y estabilidad. Entonces, si usted tiene dolor lumbar, usted tiene buena movilidad y estabilidad en la cadera, en la rodilla, en el tobillo, en la columna, pues no le va a doler nada. Pues por lo menos va a tener muchos más recursos. Eso es como lo primero que tenía para mencionar. Y lo otro que me parece súper importante, lo que vos dijiste, Fabián, de escuchar al paciente. Porque muchas veces estos análisis como que el paciente sabe qué es lo que necesita. Entonces te llega, Jorge, no, es que imagínate que después de la pandemia salí a jugar un partido de fútbol, después de no haber hecho nada en el partido de fútbol me quedó doliendo la espalda. Viejo, hiciste mucho muy rápido, después de haber hecho poco por mucho tiempo. El 90% de las lesiones dan es por eso. Es que necesitas mayor progresión, descansate una semana y vamos a ver una progresión. Entonces ahí como que muchas veces un superanálisis sobra porque el paciente ya me dijo, y es que fue un caliente que se fue a jugar fútbol sin haber entrenado, nada más que eso. Entonces mira que la solución la dio fue el paciente y sobraba gran parte del superanálisis. ¿Cómo puedo saber si la lumbalgia mecánica afecta a los demás segmentos articulares de miembro inferior? ¿Mile quieres responder? Vayan tirando la cucharada, Milena. Feo eso.
aunque digamos, siento que esto, pues, esto ya lo intentamos como responder en parte. De pronto yo sí quería eh, decir una última cosa frente al punto anterior y es que miren que estudios nuevos han demostrado que todo lo que tiene que ver con, o todas esas estrategias terapéuticas que tienen que ver con el Pilates, con el Feldenkrais, que es el movimiento consciente, que pone en sinergia todo un cuerpo y mira el movimiento corporal humano como eso, como una unidad, porque eso al fin y al cabo somos, han resultado ser mucho más efectivos que las estrategias que se centran solo en un segmento corporal. Y yo creo que en un principio sí deberíamos el análisis causal que nos permite determinar hey, sobre qué estructura tengo que trabajar, nos permitiría, digamos, hacer esos procesos de centralización del dolor o de permitir realmente dónde está la causa, pero no termine en eso, porque es que el paciente no es la columna lumbar, el paciente no es la artrocinemática lumbar, el paciente es el paciente que llega, va, alza a sus niños, no sé si lo hace de la mejor manera, después tiene que hacer sus actividades de la vida diaria, caminar, y en esos patrones es donde uno tiene que determinar realmente hacia dónde yo, en un principio, y por eso las estrategias terapéuticas o los objetivos de tratamiento en la fisioterapia se ha determinado también por fases, ¿no? En un principio yo le enseño, me dedico a esto, pero termino en la funcionalidad del paciente, comunidad. Eso ya lo... Eso ya está. ¿Cuáles son las nuevas Ay, tendencias de intervención que puedo implementar para abordar la lumbalgia mecánica? pues yo acá no sé si uno puede hablar de cosas nuevas, porque a la final como que el movimiento siempre ha sido lo que hemos tenido, ¿no? Sí. Entonces, moverse más acá, la otra vez veía yo, me lo mandó un amigo, un programa de entrenamiento, lo último, y era básicamente una clase por allá de la Rusia zaratista de CrossFit, y era el mismo CrossFit de ahora, pero era un programa de entrenamiento como ruso, una cosa como... Entonces, yo creo que somos muy buenos poniéndole nombres rimbombantes a las cosas, pero, pero en lo que no nos podemos quedar es que, bueno, cuando uno habla de paciente, habla de el que padece, habla de pasivo. Yo creo que esa palabra como que no es adecuada para la población que nos llega a nosotros. Yo les digo a las personas que trabajan conmigo, yo les digo mis alumnos, porque es algo, porque lo veo más como cosas que ellos tienen que aprender respecto a qué estrategias pueden ocupar para moverse, en qué pueden pensar, qué cosas los sensibiliza, qué cosas los sensibiliza, no qué, cuál es la última corriente de moda que se pueden poner o los últimos diodos y electrodos de última tecnología, porque usted se puede poner ahí la cruz de Gólgota, las pastillas de Jorge Ané, bendiciones, chakras, lo que sea, pero al final usted le duele la espalda es cuando se mueve. Y si le duele la espalda cuando se mueve, te tienes que mover para arreglar el problema. Nada más. Entonces, no sé si eso será muy nuevo. Creo que nos ha acompañado por toda la existencia. Por acá nos dicen, ¿qué opinan de la famosa plancha? No, espera que Fabián lo vi riendo sin va a decir algo. No, yo estaba muy de acuerdo con, estaba muy de acuerdo con él. Obviamente, al fin y al cabo, lo que buscamos es un movimiento armónico. Es enseñarle a moverse al cuerpo, Exacto. porque algunas veces se pierde eso. Yo te puedo acá y les puedo mostrar, y yo sé que ustedes en la búsqueda de evidencia se han dado cuenta que los compendios de las guías de manejo en columna lumbar dice, en un principio haga movilizaciones articulares o los famosos thrusts. ¿Listo? Después de eso, póngase a hacer ejercicio terapéutico. Pero yo creo que lo que ha traído, y miren que esto es un componente más a nivel cortical de, de engramas que se forman a nivel cortical a raíz de estímulos que generan plasticidad y que cambian completamente el patrón de movimiento de una persona. Entonces, si uno parte de eso, así sea de un estado agudo, que está altamente, porque en la lumbalgia
mecánica aguda puede suceder en las 48 horas primarias, ¿no? Pero el estímulo está disparado. Y si hablamos de ese disparo, eso para el cerebro es una respuesta neuronal o una actividad neuronal que se convierte en un engrama. Y por eso es que las últimas investigaciones siempre hablan de, esto no es nuevo, esto se habla ya desde hace mucho tiempo, pero el aprendizaje motor. Y el aprendizaje motor es enseñarle a moverse bien. Claro. ¿Listo? Sobre la pregunta de la plancha que tú nos comentabas, ahí es cuando yo digo, el objetivo del tratamiento o de la intervención terapéutica que estoy apuntando, y es el análisis que yo debo hacer. Porque si al fin y al cabo la plancha lo hablamos para la activación de ese core del que estamos hablando, pues puede que sea la mejor estrategia terapéutica. Pero si el problema es que siempre está activo esos músculos globales de estabilización y no se están activando los que en la lumbalgia mecánica se pierde su actividad o sus fibras cambian, que son un transverso abdominal, un multífidos, un psoas ilíaco como motor estabilizador, pues uno dice, los del suelo pélvico que tienen que ver con contingencia, pero también con presiones intraabdominales que cambian completamente la absorción de energía y de carga en la columna lumbar, pues entonces ahí yo decido cuál es lo que quiero trabajar. Y miro si la estrategia de la plancha me ayuda. Exacto, no caer como en la simplicidad de la plancha es buena, la plancha es mala. Porque, bueno, Fabián ahorita decía, los músculos del core trabajan como a rafagazos, ¿cierto? En la plancha, vos si lo que estás buscando es control, imagínate vos moverte. Jorge, mueve el hombro. No, viejo, es que estoy haciendo una plancha y estoy muy apretado, no me va a dar para moverlo. Pero en otro caso, no, necesito buena estructura muscular para después aguantar este movimiento. Ay, la plancha sería buena. Entonces, esas preguntas de sí, no, blanco, negro, hombre, mujer, del mismo modo, en sentido contrario, tan blanco, negro, no aplican. Bueno, Es más que el análisis profundo que hablaba Fabián. también nos preguntan qué piensan del famoso trust. ¿Eso es cuál? El trust, la Sí. manipulación. No sé si, bueno. Jorge, ¿quieras hablar? Hay una cosa, y es que eso suena asombroso. Uno dice, no, eso no. Y lo primero que uno dice es, las vértebras se me linearon, ¿no? Y además yo fui y quedaron derechas. Yo los invito a que cojan una columna de un marrano, de cualquier cosa en la carnicería, vayan a una carnicería, digan que les pese una columna y traten de mover eso. Entonces, el trust, eso no quiere decir, primero, que nada se esté acomodando en ningún lado. Hay unos cambios de presión articular, Fabián nos sabrá mejor, pero lo bueno de esto es que libera unas endorfinitas que hay alrededor, entonces, de alguna manera, ¡ay! Se siente bien. Pero de ahí, pero eso es un escopetazo de analgesia, un ratito. Eso va a durar nada. ¿Y hasta qué punto? Siento que son más los problemas que vos puedes generar, porque muchas veces, si la manipulación no es correcta, hacen un espasmo protectivo o lo otro, o acostumbras al paciente, le creas el imaginario de que tiene una columna inestable que se está saliendo de su punto y de que la solución está en llegar a sonarlo. O lo otro, como terapeuta, si esa es tu única estrategia para un dolor de espalda, ¿qué vas a hacer cuando llegue una pandemia y solo puedas ver a los pacientes online? Es verdad. Listo. Pues yo le voy a hablar desde la terapia manual, ¿no? Porque es mi área de experiencia, pero no, Fabián, perdón. No, tranquilo. Fabián. Está bien, yo Fabián, también doy la mano con que estoy de acuerdo en muchas cosas, en otras es más, digamos, de fundamento teórico, pero es entender por qué yo hago el trust. Y el trust tiene que hablar con el slack del movimiento, con ese movimiento artrocinemático o ese movimiento articular que sucede entre vértebra y vértebra en este caso para permitir. Y por eso es que les digo, los compendios, digamos, si ustedes lo miran, o sea, la última guía 2022 habla que usted inicia con los trusts para dolor lumbar crónico y agudo. Solo si el componente es una vértebra rígida. Y eso tiene que ver con las propiedades biomecánicas. No voy a ahondar mucho en el tema porque sé que
es muy extenso, pero hagan de cuenta que la carga y el desplazamiento articular no es lineal. Es decir, que las vértebras pueden tener un movimiento interno, pero no quiere decir que se asegure el movimiento osteocinemático, es decir, la capacidad que tiene la columna para hacer flexión y extensión. Claro. ¿Listo? Y eso se llama la zona neutral. Hay veces que pacientes pierden esa zona neutral y el ejemplo claro es esto, digamos, hagan de cuenta que una columna súper flexible es esto, un plato donde el centro de gravedad puede viajar, pero esto produce inestabilidad. Una rígida tiene que ver cuando esto ya no se puede desplazar igual, el movimiento no sucede de la misma manera. Y el truss ahí facilitaría, le devolvería el slack del movimiento, es permitir que ese deslizamiento suceda a nivel articular. Claro, buenísimo. También, ¿qué piensan de la amnesia corporal? La amnesia corporal es si uno se le olvida que, Fabián, dame ahí información porque me corcharon con esa pregunta. Sí, Amnesia corporal es que uno, ¿sabe qué? Se me olvidó de qué me está preguntando usted. Cambio de pregunta. ¿Podrían comentarnos estrategias de la disfunción? Pero yo creo que cuando hablan de la amnesia corporal, no sé si están refiriendo a eso, es el esquema corporal, cómo cambia Exacto, eso, que yo había más hablado. fácil. Exacto, o sea, es el cambio. Sí. Y miren, hoy sucedió, yo estaba atendiendo a una paciente con dolor lumbar. La puse en un foam roller para que simulara su columna vertebral como esa alineación que brinda el foam roller, un foam Sí. roller de pilates, estoy hablando, ¿no? Ella estaba torcidísima y ella me decía, ya estoy completamente Jura que alineada con el foam roller. perfecto. A esa amnesia me imagino que están hablando, creo que sí. Sí, es una alteración en el esquema ni el más tremendo. ¿Y cómo se lidia con eso? Mira la primera estrategia que dio Fabián. Primero sienta el foam roller, mírese en un espejo. Esta es su cabeza, estos son mis hombros, se mueven así. Es lo que hablaba Fabián, de enseñarle. Es un alumno el paciente. Es que yo creo que nosotros debemos partir de que la fisioterapia es educación del movimiento corporal humano. Claro, es el análisis del movimiento corporal, pero es educación, es enseñarle cómo moverse. ¿Listo? Claro. No, y que hay muchas posibilidades, muchas posibilidades. También nos preguntan, Siguiente pregunta. ¿podrían comentarnos estrategias de la disfunción de la columna a través del componente miofacial? Aquí quieren respuestas rápidas. Aquí quieren respuestas rápidas a un paciente que le duele, ¿cierto? ¿A qué le hago hoy? Dígame algo hoy, un paciente que tengo muy jodido y hacerlo mañana y que se alivie. Mentira, no. Yo sé que él quiso la pregunta, no va por ahí. Pero yo sí quiero hacer un comentario. Es que pasa algo, es que la herramienta desde lo miofacial es inicialmente muy, muy poderosa porque ayuda mucho a aliviar los síntomas. Pero si yo no le doy los recursos al paciente para que se mueva, eso que dice de lo miofacial no va a servir para nada, porque es que lo miofacial, más allá de que hayan cambios estructurales en la fascia, hay unos cambios a nivel neuromuscular y el músculo se siente, o el componente miofacial se siente como más tungente, con más cualidades ¿cómo es que es cuando hablan de gel a sol? Como más fluido. Sin embargo, estas estrategias pueden cambiar pues a las 24, 48 horas. Entonces, si yo ocupo una técnica miofacial a nivel del cuadrado lumbar, a nivel de los paravertebrales, el paciente, ¡uy, qué rico! Pero después no le di las estrategias al paciente o para que se estabilizara desde la columna o para que se moviera desde la cadera, los síntomas se le van a disparar otra vez y con mayor fuerza. Entonces, lo miofacial siento yo que es súper bienvenido si justo después está acompañado con un entrenamiento más neuromuscular o esta onda. ¿Y qué estrategias haría yo desde lo miofacial? Los músculos que se hiperactivan. Entonces, métale un cuadrado lumbar, métale unas isquiotibiales y después métale carga desde la cadera. ¡Oh, Fabián se está riendo! Creo que me estoy equivocando. Fabián, así hago yo a la gente. A veces se alivian y a veces quedan peor. Mentira, no. Pero siento yo que, claro, que la herramienta es esa. Creo que lo miofacial es algo como el trust, como una especie de trust inicialmente para después meter el ejercicio terapéutico desde lo analgésico, Fabián.
Pero por favor, contradíceme, que a mí me encanta estar equivocado. No, es que de por sí yo amo la fascia. Yo creo que ese es un estudiante mío. Por eso me hizo la pregunta. Miren, es que estudiar la fascia, debemos entender en un principio que ahorita la fascia lo es todo. A mí siempre me preguntan qué es fascia, y yo digo fascia es todo, mijo. Y fascia es todo es porque es el órgano sensorial más alto en términos de que es capaz de percibir la energía mecánica para dar tanto estímulos químicos y estímulos nerviosos, eléctricos, ¿listo? Claro, si ustedes se quedan con una manipulación facial, eso es una estrategia que investigaciones han demostrado que requiere casi de 2 años de hacerla para que la estimulación fibroblástica perdure. Cambie. Pero Claro. si usted entiende que desde el movimiento usted está haciendo inducción miofacial, es diferente. Porque la inducción miofacial en respuesta mecánica sensa lo que tiene que ver con las tensiones, y las tensiones son el resultado de un proceso mecánico que permite una transferencia de energía y que tiene que ver de si a mí me duele la columna lumbar, porque me duele después, porque termino con limitación en la cara, en la rodilla, es la fascia. Eso sí se lo puedo asegurar, es la fascia. Transmisión. Si ustedes se dan cuenta, nosotros somos un todo, una unidad que está determinada por la fascia. La meninge es fascia. El periosto es fascia. Las envolturas viscerales es fascia. O sea, todo el cuerpo humano es fascia. La piel es fascia. Entonces, por eso les digo, claramente, si la respuesta va a un estímulo facial, ya sea unos deslizamientos longitudinales o el famoso foam roller que utilizan para la miofascia, que para mi concepto es algo muy agresivo, pues digo, bueno, tendría que usted hacerlo 2 años, porque los estudios han demostrado que es el cambio de fibroblasto. ¿Listo? Que el fibroblasto mantiene eso. Pero si usted entiende que desde el movimiento usted está haciendo estimulación facial por tensiones, por toda esta energía mecánica tensil que le está ofreciendo al tejido, lo está haciendo Claro, siempre. eso. Buenísimo. Eso. Entonces, es entender que si usted va a explicarlo todo desde la fascia, hay muchas estrategias para la fascia distintas a sobarle un molinillo al paciente en la espalda. Sí, es que de por sí eso es agresivo Exacto. para mí. Exacto. ¿Cuánto creen que nos hace falta avanzar en términos de prescripción de estrategias para que el paciente genere hábitos adecuados de movimiento? No, pero es que yo creo que, o sea, no sé si estoy entendiendo la pregunta, Jorge, pero yo, Sí, o porque sea, se puede el entender como de dos inicio, formas. Entonces, sí, el no te inicio vas a equivocar. el inicio siempre es enseñar el movimiento bien, ¿listo? El problema es que no sabemos cómo sucede eso, y es lo que yo digo, hacer una sentadilla. Para algunas personas está el tema de que la sentadilla no puede pasar, no nos puede sobrepasar la rodilla de la punta de los pies, porque si no se está aumentando el rozamiento patelofemoral, dicen unos. Otros dicen que usted entra en coaptabilidad, cuando usted hace una sentadilla profunda, usted entra en una coaptabilidad articular directa de la cadera y está favoreciendo todo el rango funcional del tobillo en dorsiflexión. O sea, el problema es cómo usted está haciendo el movimiento. Y eso es lo que a veces nosotros como fisioterapeutas no somos capaces de percibir. Era lo que yo les decía en la sentadilla. Uno puede hacer una sentadilla profunda. De por sí las personas que practican el levantamiento de pesas requieren para soportar esa carga de fuerza, no solo a columna lumbar, sino a miembros inferiores, requiere una sentadilla profunda. Requiere. El tema es dónde está iniciando el movimiento. Porque si su movimiento inicia desde una anteversión pélvica, ya no está haciendo el movimiento bien. Está poniendo a cargar estructuras que no están diseñadas para ese mecanismo. ¿Listo? Entonces, no es que, ¿en qué nos faltaría avanzar? En ese análisis, en poder entender en la sentadilla o el caminar. Es que miren, las estrategias fisioterapéuticas no son cuánto ejercicio yo me invento,
¿cuánto ejercicio más yo me invento para entender si lo que estoy haciendo estoy estimulando bien o mal? Es entender que en el movimiento normal deseado yo lo sepa hacer bien. Punto. Claro. Y también como la progresión con la que yo lleve a mi alumno, a mi paciente. Porque digamos que yo le quiero reentrenar una sentadilla, pero el paciente todavía no tenga conciencia de la coordinación lumbopélvica, ¿cómo va a entender la sentadilla? Si primero le hice algo de coordinación lumbopélvica, ¿cómo lo va a poner a hacer, no sé, una movimiento en el plano coronal, cuando le tiran carga al glúteo medio, el paciente sin estabilidad sagital? ¿Cómo? No, entonces el mejor ejercicio es la plancha, pero el paciente con suerte sabe apretar el abdomen. Entonces, eso también tiene que ver más con progresiones. ¿Cuánto le va a tomar? No, en términos de tiempo, no sé, depende del cristiano. Otra Hay pregunta gente que supremamente inteligente y otra que, oh, Dios mío, dame paciencia. lo sé. Total. Ay. ¿Sí o qué? De acuerdo, sí, de acuerdo. Bueno, otra pregunta, ¿qué opinan o cuál sería el La última. tratamiento más adecuado cuando hay acortamientos de la pierna que afectan varias zonas y más la columna? Fabián, dale voz para yo no meter las patas. Bueno, contesta no, mentira. Yo tengo, bueno, es que, bueno, no sé, acá también digo, bueno, no, voy a intentar entender la pregunta. Se relaciona a las discrepancias de tipo estructural, porque cuando es una discrepancia de tipo estructural, es decir, una medida real habla de que hay mayor de 2 a 3 centímetros, uno busca otras estrategias terapéuticas en términos de órtesis, de órtesis para suplir esa longitud que me hace falta, ¿no? Si me está hablando de acortamiento, supongo a los patrones, digamos, musculares de acortamiento y alargamiento. ¿Qué opinan o qué tratamiento más adecuado? Pues sería empezar a trabajar en darle esa coordinación simétrica muscular para permitir ese adecuado equilibrio lumbopélvico o de la zona lumbar. Claro. Sí, eso, y mi único comentario respecto a esto sería, digamos que tiene una discrepancia, ustedes tiene una discrepancia de punto algo milímetros o tanto, 1 centímetro, qué sé yo, pero el paciente come mal, duerme 3 horas al día, es un estresado, nunca hace ejercicio, no tiene fuerza en ningún lado. Hijo, ¿de verdad que te importa esa discrepancia en la longitud de las piernas? De por sí que esa es la normal, ¿no? Exactamente, exactamente. 2 Entonces, centímetros. como que si no está alineado, piense lo siguiente, es que usted al paciente que le llega no es un automóvil, ni una lavadora, ni un celular, que todos los componentes tienen que estar aquí perfectos, una entidad biológica. Y como entidad biológica uno cambia, si no a las radiografías que hay en el fondo de la pantalla que tenemos. Uno es torcido, uno solo es derecho en los libros de anatomía. Entonces, también si no le paren bolas a esas cosas. Bueno, qué mala respuesta de un profesor, qué poco profesional. no, interesante porque hablas muy del diario prácticamente. Entonces, muy Pero sí hay buena. que ponerle también, no, o sea, sí, Aterrízalo. No, sí, también hay que prestarle mucha atención, ¿no? Fabián, Porque, Fabián, y yo siento que me voy para el otro lado, tienes razón, yo siento que me voy bueno, para el sí, otro lado. porque segunda Yo ley soy de muy Newton dice folclórico. que el cuerpo es organizado por la fuerza de reacción, o sea, por como usted está Claro, percibiendo. Entonces ahí sí también tendría claro, que... Fabián. Bueno, no, también, Fabián, yo le pego un hachazo Claro, a un sí. árbol y el árbol sigue siendo árbol. ¿Cierto? Tiro a un gato de un 7º piso, el gato queda así y después sigue siendo gato. La viejita alzoleña toda la vida, fumó toda la vida y a sus 80 años, no me puede faltar mi cigarrillito. Uno es muy fino, el cuerpo es muy fino. Aprovechemos que tenemos la capacidad de adaptabilidad y reparación tan grande para como fisioterapeutas potenciarla nomás. Bueno, y unas últimas preguntas. ¿En cuánto tiempo se puede empezar una terapia después de una cirugía lumbar? Uno dependiendo de la cirugía lumbar, pero yo siempre he dicho, El, y si ustedes se dan cuenta,
Las intervenciones fisioterapéuticas cada vez están mucho más avanzadas, o sea, respecto a que hasta los mismos ortopedistas, neurocirujanos o cualquier especialidad médica que utiliza un proceso quirúrgico, ya nos mete hasta nosotros en cirugía, para que nosotros podamos entender y darle esa capacidad de movilidad. Ujú. Miren, yo siempre le he dicho a todas las personas con las que he podido conversar, hasta la célula más pequeña hace un movimiento necesario para favorecer ese mecanismo de energía, de ATP, y de así, aún así, poder hacer un movimiento grande o global, llamémoslo así. Ahora, no es que yo me vaya a poner que si, no sé, le hicieron una artrodesis lumbar, voy con toda a mover a lo que está más Claro. que quién sabe, ¿no? Exacto. Sí, es la dosis, nuevamente, lo que hablamos, la dosis y la progresión. Pero ¿cuándo debe uno empezar? En cualquier acto quirúrgico uno debe entender que siempre la fisioterapia debe ir de primero, intervención temprana. Claro. Exacto, pero no con una plancha. No, sí, eso. Sí, sí. Bueno, y Bueno, también, dime. la última pregunta. Sí, la última. Sí, sí, ya sé. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia de la palabra lumbalgia a lumbalgia mecánica? Ya le toca a usted, Jorge. No, que una tiene apellido y la otra no. Que Fabián, miento. una se escucha más técnica y la otra no. Exactamente, exactamente, sí, Que una sí. tiene un Eso. código CIE10 y la otra no. Y la otra no, exacto. Usted le dice, no, tengo lumbalgia mecánica. Ah, tiene que ir del mecánico, entonces, aquí la acomode todo, claro, la una suena más empoderada que la otra. Perfecto, no, compañeros, muchísimas gracias por este espacio de aprendizaje. Fue muy ameno. Gracias por el tiempo. Fabián, un gusto conocerte. Igual, De verdad Jorge. que sí. Un gustazo, papá. De verdad que sí. Bueno, y Milena que se nos fue nomás. Sí, Espero que no se haya enojado mucho conmigo. Que sí está no, quedando un grabado, problema de Milena. internet, un problema de Discúlpame. internet. Bueno, está disculpada. Caterina, a vos por la invitación y a la cantidad de personas que estuvieron presentes, 53. Qué Sí, maravilla. Muchas así gracias por es. escucharnos esta verborrea todo este rato. Y nada, que no le olvide que el cuerpo está diseñado para sanarse. Entonces, amo ese nomás. Exacto. Un Bueno, gustazo. bueno, como lo mencionamos en el transcurso de este webinar, el próximo 19 de abril inicia nuestro diplomado avanzado de fisioterapia en traumatología. En el diplomado van a obtener un diploma avalado por 160 horas de formación teórico-práctica. También van a contar con nuestro aval internacional. Van a tener acceso a nuestra aula virtual, que es una plataforma de aprendizaje donde van a poder encontrar las grabaciones de las clases, el material de estudio complementario y el acompañamiento permanente del área académica. Por estar aquí participando y compartiendo conocimientos con nosotros, les obsequiamos un cupón con el 30% de descuento. Redimirlo es muy fácil, ingresan al link que les mandé al chat, registran sus datos y al momento de pagar en la casilla cupón ingresan Trauma 30 en mayúscula y sin espacios y continúan con la compra. También les obsequiamos una certificación internacional en Escuela de Emprendedores, donde podrán aprender cómo convertir una idea en negocio y cómo desarrollarla de manera efectiva. Y si necesitan más información, tienen dudas, nos pueden escribir en nuestras diferentes redes sociales, donde también pueden estar actualizados sobre todas las ofertas académicas que tenemos disponibles. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos. Veo que les gustó mucho el espacio. Espero que se inscriban al diplomado. Recuerden que iniciamos el 19 de abril y nos encontramos con los últimos cupos. Una feliz noche y que descansen.